El lenguaje, herramienta de reconstrucción del pensamiento, presentado por el estudiante de maestría Isaías Angulo Urango. El lenguaje ha transformado la conciencia humana, desarrollando nuevas formas de pensamiento y de la adquisición de conocimiento. Para Warfe, define el lenguaje como un hábito manipulatorio. El lenguaje brinda la oportunidad al emisor o al receptor de otorgar los significados de un texto de acuerdo a su propia experiencia y características lingüísticas que haya tenido. Goskin determina que el lenguaje es un conjunto finitos o infinitos de oraciones de longitud finita y construida a partir de un conjunto finito de elementos que está constituido entre ellos. Por definición, según la Real Academia, el lenguaje es como un estilo y modo de hablar y escribir de cada persona en particular. Todo depende del individuo y de la cultura en que se mueva. Características comunes. El lenguaje puede interpretarse como un sistema compuesto por unidades de signos lingüísticos. La adquisición y uso del lenguaje por parte de los organismos posibilita, en esta forma, peculiares y específicas la relación y acción sobre el medio social. O sea que permite al individuo hacer una interacción en un medio social a través de la comunicación. El lenguaje da lugar a formas concretas de conducta. Podríamos decir que define un individuo, lo que permite ser interpretación o tipos de comportamiento, sea lingüístico, no lingüístico, corporal, que se puede estipular. En la teoría sociocultural del lenguaje de Vygotsky, propone que desde el punto de vista de la comunicación, el significado de cada palabra es una generalización de un concepto, define una idea en concreto del individuo. La teoría del lenguaje de Vygotsky propone que desde el punto de vista de la comunicación, el significado de cada palabra es una generalización o un concepto, definiendo así que cada persona puede tener un concepto a través de cada interpretación de palabras o conjunto de unidades que él determina. La idea fundamental es que la relación entre las palabras y el pensamiento no es un hecho, sino un proceso. Entonces lleva un proceso entre la comunicación de los significados. Que ese dicho proceso se maneja internamente desde el cerebro para hacer fluir externamente a un receptor. Vygotsky señala que en su teoría que las palabras dan forma a un sistema de signos que llamamos lenguaje, el cual debe ser estético y universal, es dinámico y cambiante y flexible. Todo se debe al contexto, al entorno que el individuo se encuentra para que así su lenguaje o el habla pueda ser cambiado. Y es universal en sí porque cada persona tiene que tener una acción de comunicación dinámico, porque busca que cada persona, un receptor o otra persona, pueda entender aquellos símbolos o aquellos sonidos, sílabas que pueda transmitir. En el lenguaje se permite que la codificación y la decodificación de significado puede considerarse como una herramienta de construcción de pensamiento. Entonces, lo que yo hablo para mí, o sea, lo que yo digo para mí, puede que tenga una idea, pero para otra persona puede ser algo trascendente y puede ser único y que él lo pueda, y al momento de que él está decodificando o transmitiendo o recepcionando esa información y transformándola, está enriqueciéndose también internamente. Considere como una herramienta de reconstrucción del pensamiento. Ya. Entonces, yo doy mi idea ahorita, pero esa idea que yo pueda tener puede enriquecer un pensamiento de otra persona que puede dar a pie a nuevos conocimientos. Decodificación se entiende por la operación propia del receptor
que es precisamente inversa al trabajo de comunicador. Pues consiste en convertir los significantes en significados apoyándose del código. Entonces, a través de código uno puede, el código va a ser esa relación que hay entre el codificador y decodificador. Rol del significado en la estructura del lenguaje. Hay varios significados que se pueden ver aquí, o significado de la estructura que se tiene. Primero que todo es necesario definir que los términos de codificación y decodificación. Lo define la codificación como un trabajo a realizar por el comunicador. Es él el que va a transmitir el mensaje. Él tiene que buscar la manera de que ese mensaje llegue a su decodificador para que pueda ser entendido, de que pueda llegar un mensaje limpio, que el decodificador pueda entenderlo al momento de recibirlo. Consiste en convertir los conceptos o significa un conjunto de significaciones agrupados de acuerdo a la regla de código en cuestión. El emisor codifica su mensaje asociándole una señal. La decodificación logra, por el resto, consiste en buscar el sentido que se quiere transmitir. O sea, el decodificador recibió la información, él tiene ahora que decodificarla, y con la regla de los códigos que se obtienen, él ya puede saber cuál es el mensaje que fue enviado por su codificador. La decodificación no sería una operación sino un conjunto de operaciones de identificación, de interpretación y de valoraciones. La decodificación se entiende por las operaciones propias del perceptor, que es precisamente inversa el trabajo del comunicador. Consiste en convertir los significantes significados apoyándose en código, que puede ser significativos deductivos, significativos estructurales, significativos contextuales, significativos connotativos. También podemos ver la monosemía, la polisemía, la homonimia, sinomía y la metamía, antonimia, hiperomimo, hipominomos. El lenguaje es una estructura de la percepción y moldea la manera de pensar, de sentir y actuar de los miembros de una sociedad, y que se forman en un medio cultural impropiamente lingüístico. Entonces, al momento de uno generar esa estructura del lenguaje, la precisión de un modelo que se obtiene es de que puede una persona pensar, sentir, y al momento de hacer eso, él pueda transmitir todos esos sentimientos o todos esos pensamientos que él logra construir desde su entorno. Entonces, al momento de llevarlo a una codificación a través de un código, él está llevando a una cultura la información de una cultura o de unas creencias propiamente del sujeto. Entonces, primordialmente lingüístico en ese sentido. Mil gracias por la atención prestada.